Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio, Vidas Maestras, que pusimos en marcha con José Antonio Pérez Tapia hace ya 7 años en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Con este nuevo formato hemos querido homenajear a los maestros y maestras de nuestro centro en la última etapa de su carrera académica, mediante la realización de una entrevista coordinada, en este caso por 2 profesores, del departamento donde imparta o haya impartido regularmente su docencia el maestro o la maestra, en aras de dar cuenta del trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista, como sabéis, es grabada y editada por la facultad, archivada en los fondos de nuestra biblioteca y puesta a disposición del público general en nuestro canal de YouTube. Nuestro objetivo es claro: guardar para la memoria colectiva el retrato de la vida y del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras, para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles con el reconocimiento que merecen, como sucede en este caso con nuestra compañera del Departamento de Historia Moderna, Inmaculada Arias de Saavedra, la primera mujer que interviene en este ciclo. Un hito merecido, el broche de oro de una carrera extraordinaria en todos los rubros: la investigación, la docencia, la gestión y el trato humano, que aunque no cuenta para la NECA, es el mérito más preciado en la vida académica: ser una buena persona, una buena compañera, como lo es Inmaculada. No me voy a extender mucho en esta presentación, lo importante es que tomen la palabra los protagonistas del acto, los entrevistadores, Paco y Miguel Luis, que nos acompaña en la mesa, y nuestra maestra. En días tan especiales como el de hoy, no me resisto a no hablar, además de como decana, como profesora y sobre todo como miembro de una comunidad universitaria pública. Con el tiempo uno aprende que no hay nada más auténtico y más enriquecedor para una institución del saber que contar con maestras emancipadas, que son pocas, y necesitamos más referentes femeninos también en esta casa. Aquellas de las que hablaba Rancière en masculino, en El maestro ignorante, que es quien consigue que un estudiante se conozca y piense por sí mismo, adivine, sienta curiosidad y reflexione sobre sus capacidades, desarrolla una actitud crítica y aprenda a ser igual en una sociedad ineluctablemente desigual. Una vida maestra es la que sabe moverse en el difícil equilibrio entre la información cabal, el conocimiento vertebral y la emancipación, haciendo gala en cada clase de la combinación de una metodología docente actualizada y un robusto acervo investigador. La maestra no se conforma con la mera comunicación de datos, con dar información, sino que es capaz de transmitir su entusiasmo y su pasión por la historia. Da conocimiento, como se ha hecho y sigue haciendo cada día Inmaculada Arias, al tiempo que enseña a sus estudiantes a desarrollar una capacidad analítica y crítica, incentivando una sensibilidad otra hacia la historia, hacia la cultura, la política y la belleza. Después de casi un cuarto de siglo de ejercicio docente, me di cuenta de que el profesorado de una universidad que pretende estar a la vanguardia docente y científica como la de Granada, que lo está, debe ser como el ángel bifaz de Paul Klee, rescatado por Walter Benjamin en su lúcido ensayo sobre la historia. Mirar hacia el futuro sin dejar de mirar hacia el pasado, con su lado espléndido, pero también catastrófico. Los maestros y las maestras que nos cambian la vida, como seguro Inmaculada Arias ha transformado a tantos y tantos estudiantes a lo largo de tantos y tantos años de ejercicio docente, son los que han proporcionado anclajes teóricos sólidos y emancipadores, tan necesarios, yo diría urgentes, en el contexto tecnológico y socioeconómico en que nos desenvolvemos en la actualidad, ¿no? Con ChatGPT y la inteligencia artificial, cuando el estudiantado debe adquirir no solo un rosario infinito de competencias, que también, sino una base crítica firme, ¿no? Y para mí esto es lo más importante: la formación en la disidencia, ¿no? En la independencia, un armazón inquebrantable sobre la que más tarde depositar toda la información valiosa que se pueda, sin caer en la banalización. En rigor pasamos buena parte de nuestra vida en las aulas, y los sistemas de enseñanza, sus formas y sus métodos, las personas que lo hacen, condicionan nuestra percepción
de la realidad. Por eso la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir al docente el mismo grado de compromiso y responsabilidad que han tenido siempre maestros como Inmaculada, que destilan independencia intelectual, autonomía profesional, capacidad emancipadora y cercanía, ¿no? Las veces que he estado con ella, que han sido muchas, pues siempre me ha hecho sentir como en casa, ¿no? Porque así es Inmaculada, un hogar. Yo lo tengo claro, hoy necesitamos más que nunca vidas maestras, necesitamos más mujeres maestras como Inmaculada Arias de Saavedra. Y sin más dilaciones, le cedo con mucho gusto y muchísimo cariño la palabra a uno de los entrevistadores de este acto, Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, que presentará una breve semblanza biográfica de nuestra homenajeada. Tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad es que he preparado unas notas curriculares como muy técnicas y enseguida, estando aquí en el pasillo, viendo tantas caras conocidas, que había tenido relación muy estrecha durante tanto tiempo con Inmaculada, y me parece que todo esto sobra. Y me dice Paco, y yo también lo creo. Entonces, pues no sé qué decir, porque hay que contar la trayectoria de Inmaculada, además pensando, por ejemplo, que hay alumnos que quizás conozcan menos estos pormenores. Por otro lado, yo no lo puedo hacer si no pongo algo personal, porque efectivamente, como decía nuestra decana, la Inmaculada probablemente le haya cambiado la vida a mucha gente, y yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Desde hace 34 años que llegué a la facultad, pues la verdad es que siempre he ido de su mano, y eso lo agradezco infinitamente. Pero bueno, trataré de decir algo y no hacerme muy pesado. Como muchos ya saben, Inmaculada nació en Cádiz, cosas que pasan, pero su vida está muy bien, es magnífico para nacer y para vivir en la universidad. Pero su vida transcurrió en Andújar y en Granada, cuando ya se vino a estudiar aquí. Efectivamente hizo la licenciatura en Historia y después el doctorado en el año 1981. Ya antes de la lectura de la tesis doctoral tenía experiencia docente en enseñanza secundaria durante un par de años. Hablo de manera muy general porque muchos detalles van a salir luego de la entrevista, con lo cual no voy a cansarle con esta exposición de curricular, como yo digo, que será algo más que eso. Y vinculada al departamento desde una beca de colaboración que tuvo, y luego ya desde 1976 en que entra como profesora ayudante, con lo cual han sido 47 años continuados de servicio a la Universidad de Granada, hasta la fecha de su jubilación. 47 años se dicen pronto, pero cada uno de ellos tiene su afán. Es profesora ayudante, encargada de curso, catedrática interina. Cuando vino ese sistema de idoneidad que tanto bien hizo a la Universidad Española, porque cambió completamente, renovó completamente su plantilla, pues pudo acogerse a él como profesora titular desde 1985, más tarde como catedrática de Historia Moderna desde 2009 y actualmente, como ya conocen todos, profesora emérita de nuestra universidad. Diré los aspectos técnicos que tienen todos los sesenios que se pueden tener y no entro en cifras. Y en cuanto a la docencia, pues tantos años dan para mucha docencia, que además no la ha dejado porque sigue impartiendo en el máster de UNAME una asignatura. Yo recuerdo con cariño dos asignaturas porque están muy unidas también a mi trayectoria. En aquella cursos de comunes y luego especialidad de historia de la historiografía moderna, que era un pequeño monstruo, pero que ella lo defendía muy bien, donde yo empecé también a impartir clases prácticas, y luego pues durante años, en los planes más recientes, esta historia moderna de España que nos ha dado también tantas gratificaciones, incluso salida de campo como hemos venido haciendo pues hasta este último año. En el campo de la investigación, como persona inquieta que es, tengo que decir que ha participado en
hasta 15 proyectos de investigación subvencionados de todas las administraciones estatales, autonómicos, de universidades. Ya inicialmente entre 1980 y 84, pero luego continuadamente, partiendo del PAPE, desde 1993 hasta hoy. Y en 7 de ellos figura como investigadora principal o coinvestigadora principal sobre la vida cotidiana, sobre la religiosidad, y 2 de ellos todavía están en vigor: disciplinamiento social y vida cotidiana, y también de la universidad, con los fondos de la Unión Europea, el trabajo de las mujeres en la Andalucía moderna. Precisamente esta afán por la investigación pues, le llevó, cuando el departamento empezaba su apertura internacional, a una estancia en Burdeos, en la Maison de Pays Ibérique. Esto fue en 1994, pero ya antes pasó un verano en Norwich, en la Universidad de Anglia, que yo sé que fue fundamental para su formación y para su magisterio indirecto, recibido y mantenido hasta el día de hoy. Ya hablaremos también de ello. Ha ido pasando del tema de investigación a otro de una forma natural, como es la investigación científica, muy ligado al siglo XVIII, comenzando con las sociedades económicas en Andalucía. Voy a mencionar algún título solo de libro, porque sería impensable recorrer su currículum, ¿no? Ya en 1984 publicó La Sociedad Económica de Amigos del País, del Reino de Jaén, y luego tiene muchas más publicaciones en la edición de los Estatutos de Málaga. Las Reales Maestranzas de Granada, con su monografía La Real Maestranza de Caballería en el siglo XVIII, también luego editó los Estatutos. En el campo de la educación se ha dedicado principalmente a la universidad y a los colegios mayores, Plan de Estudios de la Universidad de Granada, 1776, o la obra colectiva sobre nuestra universidad, la de 1997, y la que acaba de salir en varios volúmenes que se ha presentado por ocasión de la Feria del Libro. En la religiosidad popular, tenemos un libro que con mucho cariño recopilamos todos los trabajos sobre la represión de la religiosidad popular en el siglo XVIII, o más recientemente la edición de Subir a los altares, modelo de santidad a la monarquía hispánica. Esto le fue llevando pues, a estudiar a los magistrados de las audiencias, particularmente de Sevilla, y fue introduciéndose casi sin darnos cuenta en el ámbito de la vida cotidiana, donde bueno, pues tiene una fortaleza enorme en la línea de investigación de libros y lecturas. Quiero citar aquí de 2002, Ciencia e Ilustración en las lecturas de un matemático, la biblioteca de Benito Valls, y en general en los distintos aspectos de la vida cotidiana, de asistencia sanitaria, de fiestas, de sociabilidad, y esto le ha llevado a participar, porque todos estos libros que figura como editora también escriben, pero a participar en la edición pues, de 3 volúmenes desde 2012 hasta hoy sobre vida cotidiana en España de la Ilustración, en la monarquía hispánica, el telar de la vida. La verdad es que sus publicaciones están en torno a 250, más de 170 como libros, capítulos de libros, artículos en revistas, su primer artículo en Crónica Nova, como tenía que ser, en 1977, pero bueno, en todas las más destacadas del área, ¿no? En Historia Histórica, en Tiempos Modernos, en Cuadernos de Historia Moderna, en Melange de la Casa de Velázquez, en Boletín Hispanique, en la revista Hispania, y también un centenar de participaciones en congresos, un centenar largo, de congresos, la mayor parte de ellos publicados, también comenzando con algo emblemático como fue aquel segundo coloquio de Historia de Andalucía en Córdoba. Él ha llevado por toda la geografía española y de buena parte de Europa y aún más allá, ¿no? De Italia, de Malta, de Argentina, Portugal, Francia. Yo, como le suelo decir, a dónde nos ha llevado la historia de la vida cotidiana. Y también a la gestión de congresos, puesto que muchos de estos libros pues, son fruto de coloquios celebrados en nuestra universidad, algunos pues, bajo la fórmula de cursos del Centro Mediterráneo, y que ella ha ido dirigiendo. Como ha dirigido también investigación de tesis doctoral, y aquí pues tengo que empezar porque es la más antigua, por la mía, sobre contrarreforma y cofradías en Granada, pero más recientemente la de Francisco.
investigación, lecturas y bibliotecas en la Granada del siglo XVIII, Andrea Arcuri, que está aquí, querido con nosotros, disciplinamiento social y vida colombiana en la época de la profesionalización y que continúa incluso con el trabajo de tesis de Raúl Fernández. Y más de una veintena de memorias de licenciatura, trabajos de tercer ciclo, trabajos cinemáticos. Y una faceta profesional que generalmente se omite a hacer este tipo de semblanzas, pero que está ahí, que es su participación en comisiones de evaluación. Trabajo que suele ser ingrato para muchos de los universitarios, pero que ella hace con total eficacia, yo diría que profesionalidad. Pues para la ANECA, en cuanto a comisión de acreditación, becas de movilidad, la ANEP para la evaluación de proyectos de investigación, la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Galicia, en fin, de distintas universidades que la han ido buscando para esto. Y en el ámbito de la gestión, cuando aquella universidad empezaba a cambiar y se crearon los departamentos, el Departamento de Historia Moderna y de América, tal como es hoy, ya ella participó en ese primer momento como secretaria del departamento en 1986 y desde 1987 y durante casi 8 años directora del mismo. Y más recientemente ha estado una década al frente de la revista Crónica Nova, que es el órgano natural de difusión de nuestra investigación, y ha entrado en todos los pormenores de la época de la digitalización. Además lo hace con firmeza y a sabiendas de que esto repercute en la calidad, del mismo modo que tuvimos que ver con aquella enseñanza online en el año de la pandemia y que pudimos sortear en gran medida ayudados por los servicios de la universidad y por los propios compañeros que íbamos supervisando cómo desarrollar aquellas clases. Incluso ha estado en representación de la CRUE, ha participado en el jurado del Premio Nacional de Historia en el año 2014, implicación con otros centros de investigación donde ha dejado muy buenos amigos, los tiene todavía, el Instituto Universitario de la Corte en Europa, y por supuesto la Fundación Española de Historia Moderna, que ha pertenecido también a su directiva, a las sociedades de estudios del siglo XVIII, el Instituto Federal. Y hay otros aspectos que no me resisto a mencionar, como el aula permanente de formación abierta de la universidad, cursos pensados sobre todo para mayores, que lleva años y años participando, por supuesto, fuera de la universidad, pero muy ligado a ella, el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, que tiene también aquí a muchos miembros. Es directora del Centro desde junio de 2017, con las labores de voluntariado en el CIPODE y en otros ámbitos, el Centro de Iniciativa de Democracia y Desarrollo de la Universidad. Pero esto es un currículum brillante, pero una vida maestra tiene otros aspectos, que son los que yo quiero subrayar, aunque sean un par de minutos. La laboriosidad, el rigor en la investigación, cuando hace trabajos en coautoría, de estos que he mencionado, pues la sexta parte, más de 40 son trabajos con una persona rara avis en el ámbito de la historia particular, de la historia moderna, el reparto del trabajo, la búsqueda de las fuentes, de los libros, el lenguaje preciso a la hora de redactar, horas y horas sentados con los primeros hasta encontrar la palabra, bueno, aquellos viejos aparatos ideológicos que nos recuerdan ella del inicio de su investigación. Es una tarea silenciosa, pero está ahí su pragmatismo, su sentido común, el saber estar, el acertado análisis de situación en cada coyuntura del departamento. Esto ha sido una fortaleza en los consejos de departamento, el saber huir de aquellos que, como dice ella, muy gráficamente, para cada solución tienen un problema, en vez de ser al revés. Su compromiso político, su compromiso social, su compromiso económico, esta llamada al reciclaje, al uso racional del agua. La universidad y sus cambios como compromiso, como sentido de justicia, de compañerismo, de solidaridad, de promoción de todos los compañeros del departamento cuando ha hecho falta, incluso iniciando a créditos de docencia si era menester. Y claro, esto
depara en un amplio sentido de la amistad, porque todos estos compañeros de aquí y de fuera de aquí son colegas y además amigos. Cuando hemos preparado un libro colectivo en homenaje, pues está a punto de salir, tiene aportación de 50 de los mejores modernistas españoles. Y eso lo tuvimos que limitar la lista de invitaciones, porque si no hubiera sido interminable. Y luego pues esos viajes a congresos, esos viajes a Chile, esquivando la carretera al imperativo categórico. Son frases muy de ella, pero ella sabe a qué me refiero. Hasta las vacaciones familiares, que han recorrido media Europa, siempre ha tenido ese afán de aprender. Todavía las conferencias sigue tomando notas, ¿no? Pero yo soy testigo de que cuando hemos ido a congresos o archivos, porque quedaba un hueco, hemos visitado museos, exposiciones, porque de todo hay que aprender. Silva, a las conferencias, al cine, a la música, compartimos con nuevos géneros, estamos finando. Pero bueno, las marchas profesionales es así. A la lectura es una lectora impenitente y además siempre que recomienda un libro acierta, así que hay que seguir las indicaciones que hace de las lecturas que ya ha hecho y que generosamente nos brinda. Ese trato con los compañeros, los momentos fáciles y los momentos difíciles. Compañeros que además algunos ya se nos han ido, voy a mencionar nombres, pero también a nivel personal, lo digo a bote pronto porque se me ocurre la falta de niños de Santiago, de Catina, de Jim. También hemos sido testigos de esa desgarro interior y de su enorme cariño a la familia, a Jesús, que además es compañero nuestro, a sus dos hijos, a sus nietas, que están siempre en la foto del WhatsApp, y a sus amigos de la universidad, de la época del cambio, del rectorado, sus amigos de la playa, sus amigos del barrio, del barrio actual y del otro, y del barrio anterior, no voy a decir del otro barrio, del barrio anterior. En fin, quiero decir que son esos alicientes los que convierten una vida en vida maestra. Y no voy a decir más porque estos compromisos, estos recuerdos, estas vivencias nos van a ir saliendo a lo largo de esta entrevista que va a comenzar mi compañero de departamento, también catedrático de Historia Moderna, Francisco Sánchez Montes. Decano de la facultad, querida Ana, querida Inmaculada. Bueno, estamos para un homenaje de vidas maestras que creo que tiene que cumplir con la memoria y con el tiempo y guardar el mejor recuerdo. Además estamos en el aula Domínguez Ortiz. No puede haber mejor recinto, hablando de edad moderna, que el aula dedicada a un maestro como Antonio. Debo de comenzar agradeciendo al decanato la aceptación de celebrar estas vidas maestras o esta vida maestra, como también a las compañeras y compañeros del departamento que desde el primer momento apoyaron tal idea, personificada en quienes estáis aquí, como también en su secretario y en su director. Realmente venimos a reunirnos en algo que es de justicia y que te mereces. Voy a comenzar sin mayor dilación, porque creo que el tiempo ha de jugar siempre a tu favor. Vamos a comenzar por recuerdos, Inmaculada. Por azar naciste en Cádiz, pero tu vínculo es Andújar, sin lugar a dudas. Me gustaría que nos digas cómo era el ambiente familiar de aquel lugar en el cual tú creces. En aquella casa, si se introduce la palabra estudio. Así de fácil. Gracias. Bueno, antes de empezar a contestar a mi compañero, querido amigo Francisco Sánchez Montes, yo quiero dar las gracias. Perdonad que no empiece por lo que me pide. Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Perdonad, me voy a permitir tutear a todos. Yo creo que ya con la edad que tengo me puedo tomar esa licencia. En primer lugar a los alumnos, a mis queridos compañeros, que son muchos, y amigos de la facultad y de otros ámbitos del Centro de Estudios Históricos, a mi querida decana, que hace mucho tiempo que la conozco, y de forma
a Jesús, que es el único de mi familia, y a mi hermano Fernando y a mi cuñada, que son los únicos de mi familia, y a mi cuñada Gloria, que pueden estar aquí. Tenemos una familia muy grande, pero todos están en sus trabajos, pero tendrán la suerte de poder ver esto en YouTube y espero que lo vean. Y por supuesto a mi departamento, que es esta iniciativa, y a mis dos compañeros que me van a entrevistar. Bueno, quiero decir que la semblanza que le ha hecho Miguel, pues ya ha quedado bastante claro que es una persona que me quiere mucho, llevamos juntos, él sabe exactamente desde qué fecha, 34 años, y desde luego, pues eso justifica pues, todos los ditirambos, toda la alabanza que me ha hecho. Que bueno, que son de cariño, que es un cariño que es mutuo. Y también a mi querido Paco Sánchez Montes, que, bueno, como la mayoría de los compañeros, y también los que estáis aquí, habéis sido alumnos míos. Es decir, que alumnos y compañeros muchos años. Ya después de haber agradecido a todos, perdonad si me olvido alguno, porque tengo que decir, que estoy muy feliz, pero también estoy muy emocionada, lo cual pues hará que me equivoque y que me atraque. Así que vosotros me lo vais a disfrutar en un día conmigo. Me pregunta Paco por mis primeros recuerdos. Bueno, aunque nací circunstancialmente en Cádiz, porque mi padre estuvo allí un tiempo de maestro, toda mi infancia y adolescencia transcurrió en Andújar. Yo soy la tercera de una familia de 8 hermanos, cuyos padres eran maestros y que trabajaron toda su vida por sus hijos. Mi padre era una persona de genio muy vivo, pero era una persona muy jovial, muy optimista, un gran trabajador. Además de su escuela, trabajó muchísimo dando clases particulares para que nosotros pudiéramos vivir mejor, de matemáticas, de contabilidad, a la gente que se preparaba en aquella época para los bancos. Y era una persona que me ha dejado una herencia muy importante, que es el ver siempre la botella medio llena. Mi padre era un optimista, que siempre lo suyo le parecía lo mejor, que era una persona feliz. Y yo parece que en algo me parezco a él. Siempre estaba leyendo, era un gran amante de la cultura, y todos los hermanos, ¿verdad, Fernando? Tenemos esa afición, Fernando más que yo, sí, pero todos somos muy lectores. Mi madre era una persona que a mí me parece extraordinaria. Se casó muy joven y cuando tenía 5 hijos, en edades comprendidas entre los 9 años y 1 año, empezó a estudiar magisterio, porque quería ayudar en la casa. Estudió magisterio libre. Recuerdo precisamente cómo de noche mi padre le daba clases de matemáticas, cómo el jefe de la banda iba a enseñarle solfeo allí a casa. Y estudió magisterio libre, aprobando todos sus cursos, las oposiciones, y se puso a trabajar. Cuando yo estaba en mi último año de escuela, fui alumna suya, antes de hacer ingreso de bachiller. Para mí, mi madre siempre ha sido un referente y siempre he querido parecerme a ella. Mi padre y mi madre eran dos personas que se querían mucho. Esto creo que es importante decirlo, porque esa mochila de amor yo la he vivido en mi casa y creo que la llevo conmigo y se la agradezco a ella. Para ello, su sueño era que sus hijos estudiaran en la universidad. La universidad se veía como lo más grande, como lo más importante, como una especie de sueño. Y tengo que decir que ese sueño se cumplió, porque los 8 hicimos carrera universitaria. A costa de unos padres trabajando siempre, que no sabían lo que eran unas vacaciones, pero no había problema, ellos lo hacían con gusto y mi infancia, desde luego, pues transcurrió en unas condiciones muy buenas. La motivación para el estudio estaba, era clarísima. Las condiciones de trabajo a lo mejor no eran tan buenas. En una casa que era pequeña, para 8 hermanos, mucho jaleo, siempre mucho ruido,
acostumbré pronto a estudiar en casa de mis amigas. Estudiábamos juntas, sobre todo cuando hacíamos el bachiller superior, pues yo estudiaba mucho en casa de Carmen Carrión, una chica que eran 2 hermanas y tenía una casa grande donde nos podíamos poner a hacer los ejercicios y a estudiar con toda tranquilidad. Así que ese es el ambiente que yo he vivido. Gracias. De esa etapa del bachillerato, ¿hubo algún profesor o profesora que ejerciera sobre ti una influencia que tú consideres decisiva? Bueno, yo estudié el bachillerato en el Instituto Virgen de la Cabeza de Andújar, que era entonces el único que existía. Un bachillerato que se iniciaba entonces a los 10 años, se hacía bachiller elemental y luego bachiller superior. Pasé allí 7 años. Tengo muy buenos recuerdos de mi instituto. Tuve profesores extraordinarios. Recuerdo con especial cariño a doña Isabel, no me acuerdo ahora del apellido, que era la profesora de lengua, a don Teodoro Cruz, que era profesor de literatura, que también profesor en la lectura y siempre me ha gustado mucho leer obras literarias, y sobre todo recuerdo con mucho afecto a mis profesores de clásicas, a mi profesor de griego, don Joaquín Regodó, y a mis profesores de latín, sobre todo a Salvador, al profesor Alfonso Dañán, que luego fue inspector de instituto y me daría mi primer trabajo en un instituto, porque lo dio él como inspector, entonces las cosas se hacían de esa manera, un trato directo, me contrató. Y luego el otro profesor extraordinario, Salvador Villegas, que ha terminado su vida académica aquí en el Instituto de Granada y que era un profesor buenísimo. Yo quería estudiar clásica porque tenía un profesor muy bueno, pero luego cuando llegué a la universidad Entonces estudias filosofía y letras, sí, habiendo querido quizá estudiar clásica, y entre las diversas posibilidades de dónde estudiar, y tras el esfuerzo de tus padres, ¿por qué la decisión por Granada? Bueno, Granada era el sitio natural. En aquella época existían los distritos universitarios y Andújar pertenecía al Distrito Universitario de Granada. No existía la Universidad de Jaén, todavía ni siquiera como colegio universitario. En Granada había prácticamente todos los estudios y toda la gente de Andújar solíamos estudiar aquí. Tan solo recuerdo que alguna gente de las clases altas se iban a Sevilla o a Madrid, pero no era este mi caso. Bien, y para la familia era necesaria una estrategia. El venir a estudiar a Granada implicaba desplazamientos, cómo eran aquellos viajes, cómo se resolvía la residencia, la alimentación, todo lo que conlleva que tantos hijos estudien fuera, en Granada. Bueno, empezaré por los viajes. Los viajes los recuerdo con horror, porque eran unos viajes en autobús, que había que ir primero a Jaén, luego a venir a Granada, se tardaba mucho. Yo me mareaba muchísimo en las noches, en una época en que se podía fumar en los autobuses. Entonces ya era muy tarde y ya estaba dando marcada. De todas maneras, los viajes eran muchos, porque íbamos al pueblo en vacaciones. No había ni dinero ni tiempo que perder en viajes a casa. En cuanto a la estrategia familiar para el alojamiento, pues tengo que decir que mis padres fueron muy generosos. Procuraron y consiguieron que todos sus hijos estuviéramos en colegios mayores o en residencias. Ellos pensaban que lo que teníamos que hacer era estudiar y no distraernos con otro tipo de cosas. Hubiera sido más barato, hubieran alquilado un piso. A veces llegamos a estar 3 hermanos juntos estudiando. Sin embargo, mis padres preferían que estuviéramos. Yo en concreto me vine a una residencia de monjas, al Colegio Sagrada Familia, que está frente a los comedores universitarios, y recuerdo mis 2 años primeros que fueron allí de manera estupenda, porque fueron unos años en que la residencia me abrió un mundo que yo desconocía totalmente. Convivencia con personas de otras carreras, un mundo de actividades culturales muy amplio, tanto en mi residencia como en otros colegios mayores. El cineclub universitario de un poco, que estaba muy cercano a la residencia. Entonces fueron unos años muy buenos. También quiero recordar a la que era directora de la residencia, una religiosa que luego se secularizó
era muy progre para la orden en la que estaba, María Hernández. María Hernández nos puso en contacto con un grupo de curas muy progres de Granada, jesuitas, con el padre Castillo, con los curas obreros, sobre todo con el padre Chécole, y nos abrieron entonces a una realidad. Ahí nació mi conciencia social, que yo la adquirí cuando comprendí un poco la realidad con el estudio y con ser un poquito mayor, pero tuvieron una influencia muy grande estos sacerdotes. También recuerdo en la residencia las clases de movimiento obrero que nos dio un viejo anarquista, José Reina, que luego más tarde la Facultad de Derecho nombró alumno para mi causa. Entonces, en ese ambientillo viví yo los primeros años. Vamos a entrar en la facultad que no es esta, sino que era el Palacio de las Columnas. ¿Qué recuerdas de aquella facultad donde entonces Filosofía y Letras desarrollaba los estudios? Bueno, la Facultad de Puentezuela, lo que hoy es Traductores, era un sitio entrañable. Yo tengo allí muchísimos recuerdos y son recuerdos estupendos. Recuerdos del jardín patio, donde estábamos muchos cuando hacía buen tiempo, del bar y sobre todo de la sala que había a continuación del bar, que era una sala de estudio que hoy, cuando yo te la encuentro convertida en una aula, me da mucha pena. Allí pasamos mucho rato en una mesa larga, que nos poníamos a estudiar en grupo, a hacer clima, a hacer transcripción fonética, a las cosas que tuviéramos que hacer. Bueno, yo tengo que decir que antes de estar en la facultad estuve un año en el Hospital Real, porque el año mío de primero habilitaron unas aulas y estuve primero en el Hospital Real en un año que no tuviera calefacción. Y recuerdo que dábamos las clases con los amigos puestos. Pero tampoco nos dábamos mucha pena del frío, supongo que éramos jóvenes y todo nos parecía maravilloso. Y volviendo a Puentezuela, pues también tengo recuerdos muy entrañables de la biblioteca de Puentezuela, con aquellas luces. Cuando yo la vi por primera vez, la verdad que me enamoré de la biblioteca y pasé mucho rato estudiando allí, porque a mí siempre me ha dado mucha alegría estar trabajando con gente que hace lo mismo a mi alrededor. Y entonces él trabajó mucho en esa biblioteca que hoy tampoco se conserva, lo cual me parece una pena. Y voy a recordar a una figura de la biblioteca, la señorita Cristina Villanueva, que era un auténtico cancerbero en lo que a préstamo de libros se refiere. Podría contar alguna anécdota de cuando pedí un libro y no me lo quería dejar, yo le dije que soy profesora, pues tráigame un nombramiento. Yo firmé un contrato y me dejó el libro después de mirarlo. Era la Sociedad Española en el siglo XVIII. Bueno, tampoco como diciendo, si me lo llevan, no me dejó, no pasa nada. Y luego cuando fui a devolverlo me dijo, niña, ¿cómo no me dijiste que eras la mujer del geógrafo de la UGT? En ese caso a lo mejor que lo habría aplicado con más agrado. Pero bueno, tengo un recuerdo. La relación entonces con las escasas profesoras y muchos profesores era distante, y en especial, ¿quiénes de esos profesores o profesoras ejercieron una mayor influencia o mejor recuerdo en tu paso por la facultad? Bueno, profesores había de todo. Teníamos profesores que nos daban auténtico, que nos imponían mucho respeto. Bueno, en general tengo que decir que teníamos profesores muy buenos, pero había muchos profesores que nos imponían mucho respeto. Incluso miedo, casi miedo en alguna ocasión. Entre esos profesores pues, estaba, por ejemplo, Arriba Palau, estaba don Juan Sánchez Montes, estaba José Enrique López de Coca en sus primeros años de docente, pero luego había otros profesores más cercanos, por ejemplo, Cepeda, Adán, Enrique Martínez, era también un profesor muy cercano, también era cercana Josefina Mateu, Juan Francisco García Casanova, que fue profesor mío durante un tiempo corto, porque enseguida llegó Pedro Cerezo. Es decir, que recuerdo profesores de todo tipo. Y bueno, influencia. Yo recuerdo a algunos profesores con una especial brillantez. En esos profesores, porque voy a recordar a Juan Carlos Rodríguez,
que nos daban unas cosas diferentes, que yo en su momento no valoraba lo suficiente, pero que luego me di cuenta más adelante, a Ignacio Henares, que era un docente extraordinario, y por supuesto a Pedro Cerezo. Creo que eso sería quizá lo más relevante por el tipo de enseñanza que nos daban, que me parecían raras. Bueno, y tras las piedras estaba también tu vida universitaria, tu vida como estudiante. Una pregunta curiosa. ¿La carrera de letras era un asunto de mujeres? Sí, en aquel momento éramos sobre todo mujeres. Y muchas monjas, muchas monjas, en aquella época todavía estaban en la... A lo largo de la carrera se lo quitaron, pero se quitaron de una forma que seguía notándose clarísimamente que eran monjas. Y en nuestro caso, había chicos, y dentro de esos chicos había un contingente relativamente amplio de personas que procedían de los seminarios. Porque en aquella época, estamos hablando del tardofranquismo, en que no había igualdad de oportunidades, pues en muchas zonas rurales el único medio para estudiar era irse al seminario. La gente luego se salía y según tuvieran los estudios convalidaban enseñanza y filosofía y letras era la más. ¿Cómo divertíais? Bueno, ¿cómo nos divertíamos? No lo pasábamos muy bien, pero no hacíamos grandes cosas extraordinarias. En aquella época, por ejemplo, deporte prácticamente no se hacía. Recuerdo algún partido de fútbol entre profesores y alumnos, pero por alguna ocasión, de algún tipo de celebridad. ¿Cuáles eran nuestros diversiones? Pues salir, darnos una vuelta, tomar vino, que entonces se tomaba más vino que cerveza, pero poco, porque no teníamos mucho dinero. En el caso de mi curso, teníamos una especial querencia al Barenguis, que estaba en un lateral de la facultad, que llamábamos el aula 2. Y entonces en el aula 2 quedábamos siempre, que hacíamos un examen, y luego nos íbamos en grupo, pues salíamos. Otra cosa que quiero decir, a diferencia de ahora, que entonces no se trasnochaba mucho, en general, se trasnochaba poco. Desde luego yo no trasnoché nada mientras estuve en una residencia. Las monjas nos obligaban a estar a las 10 de la noche allí. Pero en todas las residencias de niños mayores, incluso masculinos, había hora de entrada y hora de entrada entonces. No nos dejaban algo extra, nos dejaban en el caso del Corpus, del Día de la Cruz, que podíamos volver a la 1, pero eso era todo lo extra. Y luego cuando ya conseguí irme a un piso, que fue una cosa de tercero, de carrera, que me fui a una república independiente, con compañeras, pues sí teníamos más libertad, pero insisto en que no se trasnochaba mucho. Como vivíamos en la zona de Pedro Antonio de Alarcón, pues recuerdo que íbamos, sobre todo cuando estaba acabando el curso, íbamos mucho a un cine de verano que había frente a la Facultad de Ciencias. Y cuando nos quedábamos estudiando de madrugada, íbamos a un poblador que llega al sol a cortar tortas, que se ponía todo muy animado. Y bueno, así. Pero lo pasaba, yo tengo buenos recuerdos de eso. Bueno, y también eran tiempos de agitación, convulsos, de agitación estudiantil, también de compromiso por ciertos profesores y profesoras. ¿Qué se respiraba en ese momento? Bueno, cuando yo fui a la universidad, yo en ese momento no había dado cuenta de que vivíamos en una dictadura, que había ricos y pobres, que el mundo no era una cosa tan amable como yo había pensado hasta ese momento. Yo empecé la carrera en el año 69 y entonces en el verano del 70, en Granada fue cuando hubo una huelga de la construcción y murieron asesinados 3 obreros de la construcción por la policía. En mi curso de segundo fue un curso lleno de huelgas, lleno de agitaciones, de encierro, comisiones obreras era en ese momento muy activa y prácticamente no dimos clase. Dimos muy poco tiempo clase porque tuvimos mucho tiempo en huelga. Por esa razón, por la represión del franquismo, que era muy dura, pero también porque se promulgó la ley Villar-Palasí, que fue la última del franquismo, y estuvimos mucho tiempo en huelga. De manera que cuando llegaron nuestros exámenes de segundo, tuvimos que pactar con los profesores la materia, que preparamos por nuestra cuenta y nos examinamos en unos exámenes que hicimos prácticamente en una semana y fue una auténtica escabechina. En ese año
detuvieron a muchos compañeros nuestros. Recuerdo, por ejemplo, nuestros compañeros Antonio Cruz, Julio Carrera, que pertenecían al Partido Comunista, y que los profesores más comprometidos iban a examinarlos a la calle y no perdieron el curso. Bien, cerrando con esa etapa en los afectos, ¿han mantenido lazos de contacto con compañeras y compañeros de aquel periodo? Entre las compañeras y compañeros y las amistades, ¿destacaría a alguien en especial? Bueno, en aquellos años hice amigos que me han durado toda la vida. Y tenía esta amiga con la que estudiaba en el instituto, que nunca rió, que hicimos juntas la carrera y que vivimos juntas bastantes años de esa carrera. Hice una amiga excepcional, que era de Miguel, Catina, ella estudiaba románica. Ha sido mi mejor amiga, no podría tener otra mejor, que ya tristemente nos ha dejado. Y luego, pues, amigas y compañeras como Pepa Campbell, como Miguel Romeo Oliver, como Julia Cabrera, que eran compañeras de curso. Y desde luego una persona muy especial, Jesús. Nos conocimos en segundo de carrera y estamos juntos desde entonces. Ya llevamos juntos 52 años. Bueno, Jesús para mí ha sido el mejor compañero que yo podría haber sido. De verdad que digo que como mujer me siento muy Yo creo que esto es la opción de un modelo. Mujer, madre, investigadora, profesora universitaria. Un modelo complejo de vida y de recursos. Decides entrar en la carrera docente y optas por historia moderna. ¿Hay alguna razón determinante? Bueno, yo la historia moderna me gusta. Bueno, yo cambié, yo quería hacer filología en un principio, pero cuando yo empecé a conocer la realidad y a conocer la historia, pues la filología me resultaba, perdón, un poco aburridilla, una cosa que no tenía tanta enjundia como la historia, que al fin y al cabo te trataba de la vida. Y la historia me entusiasmó más. ¿Por qué me decidí por historia moderna? Era una de las cosas que más me gustaba. Pero además se dio la circunstancia de que en mis últimos años de carrera salieron una beca de colaboración. Y yo la solicité en el departamento de Mallorca. Entonces esto hizo que yo me diera a conocer en ese departamento y cuando tuve la oportunidad de recalar en él, pues no lo dudé. ¿Era difícil sobrevivir? ¿Pensaste en algún tipo de otro nivel de enseñanza entonces? O... Bueno, cuando yo terminé la carrera, yo quería casarme, Jesús y yo queríamos vivir juntos y teníamos que emanciparnos económicamente. Entonces yo busqué trabajo y un profesor antiguo mío del instituto, profesor de latín, me dio trabajo en secundaria y tuve 2 años trabajando en secundaria, primero en Peñarroya Pueblo Nuevo y luego en la provincia de Córdoba y luego en Loja. Durante ese tiempo Jesús se quedó en la facultad y nos casamos naturalmente, tuvimos nuestro primer hijo y luego surgió la ocasión de llegar a la universidad cuando se produjo y bueno, yo opté a ella, me hacía mucha ilusión, quería venirme a Granada también, eso pesó. Tengo que decir que yo tenía la universidad muy idealizada y no me consideraba del todo capaz. Me daba mucho miedo. Entonces tuve que hacer a Jesús que me prometiera que me ayudaría. ¿Tú me ayudarás si yo no puedo con la investigación? Que sí, pesada, que sí. Bueno, pues me embarqué en eso, pero me embarqué, tengo que decirlo que con miedo. Te encardinas en algo que no sé si llamarle departamento, que era por entonces un departamento, dicho entre comillas. Bueno, recuerda aquellas primeras clases, ¿qué haces? Bueno, yo, se ha dicho aquí, pero no sé si, creo que sí, si no lo digo yo, me encargué en Moderna y fui la primera mujer que entró en ese departamento. Entonces no había departamento propiamente, sino que había una cátedra y personas contratadas que daban esa enseñanza. El departamento era todo masculino. Recuerdo que don Juan Sánchez Montes me recibió bien y me dijo incluso, eso no se me olvida, una mirada con su voz muy seria, una mirada,
es consolador poder decir inmaculada, porque significa que hay una mujer en el departamento. Pero yo le tenía muchísimo respeto. Recuerdo cuando hice una primera huelga y fui de manera muy inocente a decirle: don Juan, no me ha faltado a vigilar un examen por dejadeo, por tal, es que estoy en huelga. Bendito sea Dios, podría haberme callado, ¿no? Pero anécdotas de ese tipo. Pero bueno, el departamento fue la primera mujer. Enseguida entró, a los pocos meses, entró María José de la Higuera, una chica que luego abandonó la universidad en un año, y al año siguiente vendría mi compañera Emilia y Margarita. Ya fuimos más mujeres. Mi primera clase, ¿cómo la voy a olvidar? Fue una clase práctica, no se me olvida, de un texto de Bermúdez de Pedraza, del secretario del Rey, hablando del sistema de los consejos. Y don Juan nos mandó a María José de la Higuera y a mí juntas a dar la clase. Sin duda porque consideraba que era un trance demasiado fuerte para unas jóvenes como nosotras. Yo estaba muy nerviosa, tengo que decir que no dejé hablar a mi compañera absolutamente nada. Espero que su decisión de irse de la universidad no la conozcamos. Bien, y a partir de ahí, la realización de una tesis es tu objetivo. ¿Qué razón de peso existe para elegir el tema de la tesis? Bueno, en aquella época había que proponer un tema. Un tema de tesis. Y entonces yo no tenía ni idea de en qué se podía trabajar, sinceramente. Un amigo mío que estaba en el departamento, Juan Luis Castellano, fue el que me indicó el posible tema. Él estaba haciendo la tesis, yo de hecho entré cuando él leyó su tesis en la plaza que él dejó, sobre las sociedades económicas de Amigos del País del Reino de Granada, y me propuso que yo estudiara la vieja. Yo se lo propuse a don Juan Sánchez Monte y a él le pareció bien, y ahí empecé estudiando. ¿Te conduce a los archivos? ¿Qué recursos existían para investigar? Bueno, no se me olvida mi primera visita a los archivos. En mi caso yo necesitaba ir sobre todo a Madrid, al Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional, al Archivo de la Sociedad Económica Matristense. Entonces no había ningún tipo de ayuda. Tenía que estar esperando a tener dinero, ahorrar, para poder ir al archivo. Nosotros lo hacíamos así, Jesús y yo, cuando estábamos haciendo nuestras tesis. Y recuerdo la primera visita que yo dejé en Granada a un niño que tenía un año y poco, con su padre, y me fui una semana al archivo. Y recuerdo todos mis ruegos en la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico, porque yo quería llevarme todo el material ya. Bueno, y el que no llora no mama, me traje bastante material para ser totalmente novata, porque yo decía: ay, es que tengo un niño chico, y a ver si me pueden fotocopiar esto y tal. Y lo conseguía. Y por mi parte, la que es la última pregunta. Ya eres doctora en historia. ¿Consideras ese momento el final de una etapa? En la incertidumbre, ¿qué perspectivas tenías entonces? Bueno, ser doctor en aquel momento era muy importante porque había pocos doctores en la universidad. Y nosotros nos dábamos cuenta de que ser doctor te podía abrir la posibilidad de ser, por ejemplo, interino, algo muy importante. Y entonces, en ese caso, pues nosotros estábamos haciendo la tesis juntos, Jesús y yo. Yo tenía más posibilidades de promoción por las circunstancias de mi departamento, y tengo que decir que yo leí la tesis unos meses después de nacer mi segundo hijo, Pablo. Y si la pude leer, que la leí con mucho esfuerzo, recuerdo estar embarazada escribiendo, pues si la leí con mucho esfuerzo fue por la generosidad de Jesús, porque él dijo: bueno, no podemos con la prótesis acabarla cuando queremos, yo te ayudo más con los niños en la casa, termina tú, porque eso va a servirte para tu promoción. Y efectivamente así fue. Bueno, es que no sé si antes me ha preguntado algo sobre la conciliación, o es una cosa y no he contestado. Y sí que me gustaría decir algo sobre esta cuestión. Es decir,
En la época en que yo me inicié en la universidad, de la conciliación no se hablaba en absoluto. Si tú eras una mujer, encima tenía todo un poco más atento para ver si caía en falta y tenía algún, hacías algo, dejaba de hacer sobre todo cuando decía alguna obligación que tuvieras que tener. Entonces la única conciliación que tuvimos nosotros fue la que hicimos Jesús y yo, que tengo que decir que fue una conciliación total y absoluta. Jesús asumió las mismas obligaciones que yo, en casa y con los hijos, con la crianza de los hijos. Eso tengo que decirlo porque al menos en mi época eso no era frecuente, eso no ocurría siempre. Y no ocurría en la universidad, ¿no? En la universidad quizá menos que en otros ámbitos, porque sobre todo si los dos eran docentes, más calidad, el hombre y la mujer. Yo por circunstancias, porque tuve estas posibilidades de promoción mayores en mi departamento, que había muchos pluriempleados, pues pude aprovechar estas oportunidades y Jesús me ayudó mucho a que yo las pudiera coger. Y luego, a lo largo de mi vida, Él siempre me ha animado a que haga lo que yo quiero. Y a mí, desde luego, la universidad para mí ha sido lo más grande, ha sido una pasión, he disfrutado mucho y Él siempre ha sido un estímulo, ha sido siempre un estímulo. Y esto lo quiero decir, porque es cierto y creo que se lo debo. Él lo sabe, pero es verdad. Tampoco quiero dar una visión idílica de nuestra situación, en el sentido de que muchas veces te sientes, yo por lo menos me he sentido, como una persona que no llega bien a todo. Es decir, que no puede, como madre, un desastre, como profesional no puede hacer lo que quiere, como tal. Bueno, lo hace lo mejor que puede. Tampoco es tan libre de tener ese sentimiento de culpabilidad que nos da tanto a las mujeres. Yo si algo me reprocho a veces es que digo, tenía que haber trabajado menos y haberme dedicado más a mis hijos cuando eran más pequeños. Espero que ellos me lo disculpen. Yo desde luego lo he hecho como buena mujer. La vida se imponía y iban haciendo lo que podía. Voy a pasar por este tema porque hoy en día las profesoras de universidad, desde que eres catedrática, pasa a estar muy solicitadas para todo, que hay que estar en tribunales. Yo creo que hay, no sé cómo lo ves tú, un plus de responsabilidad, incluso de sobretrabajo. Bueno, yo pienso que es cierto. En mi caso, por lo menos me ha podido pasar. Yo tengo que decir que, como yo fui catedrática, fui profesora titular muy pronto. Tuve mucha suerte, se ha dicho aquí, se ha hablado en la LRU. Yo me estabilicé con 32 años. Tuve mucha suerte. Había sido 8 años ya PNL, pero bueno, no era mucho tiempo. Y para aquella época tampoco. Ni lo es hoy, ni lo era para entonces. Luego tardé mucho en ser catedrática, por una serie de circunstancias que pienso que un día como hoy no son cosas de recordarlas. Pero en la etapa que yo era ya titular, pues tenía bastantes responsabilidades. Fui directora del departamento siendo titular, dirigí proyectos, se me requería tesis en tribunales, etc. Pero que duda cabe que cuando eres catedrático se multiplica el trabajo. Y tengo que decir que yo que soy una persona muy facilona, que a todo digo que sí. Y digo a todo que sí porque casi todo me gusta. En el congreso no sé. Pues mira, bien, me parece interesante. Pues me animo a ir. Pues esto a lo mejor me ha llevado en que en los últimos años pues he tenido un ritmo frenético de trabajo. Recuerdo que Manuel Barrio me decía, Inmaculada, ¿no te das cuenta que estás haciendo lo que otros te piden y no lo que quieres hacer tú? Y efectivamente eso puede ocurrir. Pero bueno, a mí eso es lo que me ha pasado y así lo cuento. Bueno, son muchas las asignaturas impartidas, algunas en este mismo auditorio. En fin, ¿qué recuerdo y qué preferencias tienes respecto a la docencia? Bueno, la docencia para mí ha sido una cosa natural. Hija de maestro, que desde niña siempre jugaba con mi hermano, que hacíamos una escuela, poníamos dictados, cuentas, etcétera, pues siempre estaba. La enseñanza a mí no me ha gustado el trabajo.
de decirlo así. Me ha gustado mucho siempre. Pero lógicamente, al principio, pues eran unos niños los que te daban para que lidiara, que eran muy grandes. Recuerdo, por ejemplo, mi primera asignatura, que tú la has recordado, la historia de la etnografía moderna. Una asignatura de quinto de moderna, yo no la había dado. No sabía absolutamente nada de ella. Me dio muchísimo trabajo. Sin embargo, aprendí mucho y luego me ha sido de una gran utilidad. Durante la época del plan de estudio de la licenciatura de Historia, pues prácticamente la di todas, porque había dos grupos, uno de mañana y de tarde, entonces di todas las troncales de la especialidad. Y luego, pues en la época ya de mi grado de Historia, pues ya he podido elegir yo, por ser la mayor, y entonces pues elegía siempre la historia moderna de España, que era muy bonito. También me gustaba mucho una optativa que teníamos en el plan anterior, que era la del siglo XVIII, que es una asignatura que yo propuse, y como yo investigo todo lo investigado sobre ese siglo, pues me sentía muy cómoda y lo pasaba muy bien. En la asignatura que nos da junta, pues la verdad es que no me he enriquecido mucho con esa colaboración, en concreto con Miguel. Siempre hemos tenido el mismo programa, las mismas actividades, hemos escrito siempre a los alumnos lo mismo, hemos tenido proyectos de producción, hemos ido de viaje con ellos, lo hemos pasado muy bien enseñando. Bueno, hacia 1986 cambia la ley, la estructura interna de las universidades, llegan los nuevos departamentos y explica además desde el principio cómo fue ese cambio, cómo fue. Bueno, el departamento en el que yo estaba, pues era un departamento muy jerárquico, de profesores en su mayoría bastante tradicionales, pero ya íbamos entrando gente joven. Cuando se promulgó la LRU y se constituyeron los departamentos, nos unimos con Historia de América. Y para nosotros eso fue providencia, porque eran pocos, pero fuimos desde el principio muy bien avenidos. Y el primer director que se eligió democráticamente, después de unos estatutos democráticos que tenía la universidad, fue Ramón Serrera. Ramón Serrera, que entonces era catedrático aquí, y que algunos de vosotros habéis oído este año en una conferencia del ciclo que hemos dado en honor de nuestro compañero Miguel Molina. Bueno, Ramón Serrera, que es uno de las personas, de los docentes más inteligentes y extraordinarios que yo he conocido, pues es el que sentó las bases del departamento. Y en ese momento yo fui elegida secretaria, porque entonces los secretarios se elegían, no eran como ahora que los nombran los directores. Y tuvimos una etapa muy buena, coincidió con todos los factos del 92, y entonces pues se hicieron muchas cosas, y un congreso de americanistas en Granada, muy interesante, todo muy bien. Bueno, la dirección del departamento en ciernes, yo te quiero preguntar sobre dos aspectos. Uno, la apertura, porque el departamento todavía muy cerrado respecto al resto de la Universidad Española, y otro, la estabilización del profesorado, porque era un aspecto crucial en una época en que había muchos profesores. Sí. Bueno, Ramón Serrera estuvo poco tiempo porque tuvo la oportunidad de irse a su ciudad natal, Sevilla, y se fue a la Universidad de Sevilla. Cuando se fue Ramón, yo fui elegida directora del departamento. Y como ha dicho Miguel, tuve casi 8 años. En ese tiempo, la dirección la llevaba Miguel Molina y yo. Miguel Molina, de Historia de América, fue elegido el secretario. Y tengo que decir que fue una colaboración estupenda, y entonces nació la amistad estrecha que seguimos teniendo, tomando los dos. Desde que yo entré en el departamento había dos cosas que me preocupaban sobre todo. Una era la estabilidad del profesorado, yo ya era titular, pero, bueno, fui titular en ese tiempo, pero éramos muchos que teníamos que estabilizar. Yo tenía también una importante en aquel momento, que era compromiso sindical, estaba en la UGT, y desde luego nos movimos bastante para conseguir una situación en que la promoción del profesorado fuera para todos. Y creo que se consiguió. Y otro de mis objetivos fue abrir el departamento. Nosotros no salíamos
era un departamento muy cerrado, no conocíamos a nadie. Y entonces empezamos, sobre todo yo empecé una estrategia de todos los años hacer un ciclo de conferencias en el departamento. Con lo cual invitábamos a gente de fuera, que conocíamos, y ya empezamos a salir, empezamos a ir al congreso, les pedíamos los textos a los que daban conferencias para nuestra revista Crónica Nova, que también con la democratización se hizo cargo de ella Manolo Barrio, que le dio un impulso excelente, y entonces cambió la revista y mejoró todo en general. Bueno, hablando de la revista, ¿no?, que insignia del departamento, ha estado ligada a ella, a su consejo, casi, bueno, como digo desde el principio, muchísimos años, hasta que recae en ti la responsabilidad de la dirección. ¿Qué recuerdas de esta década para ti? Bueno, la década que a mí me ha tocado dirigir la revista, pues ya Manolo Barrio la había dejado muy bien la revista. La revista estaba muy bien considerada y estaba bien. Pero teníamos fue cuando empezaron a funcionar los rankings, y la verdad que pues ahí hubo que hacer una. Yo te lo tengo que decir que yo no habría sido capaz de poner la revista en ese periodo que ha terminado mucho mejor que cuando la cogimos, si no hubiera sido por el secretario de la revista, que ha sido Julián. Julián, que tiene una capacidad grande para todas las cosas de tipo informático, pues fue el que implementó la plataforma para que todos los procedimientos fueran informáticos. También empezó pues, la cuestión que empezamos de que entrara en los rankings, haciendo pues, todos los requisitos que eran necesarios, pedir la acreditación a la FECI, pues todo este tipo de cosas, por supuesto poner la evaluación por pares, que eso fue lo primero que hicimos. Es decir, toda una serie de cosas que convirtieron a la revista nuestra, que es la decana de las revistas de historia moderna de la Universidad Española, en una revista muy bien situada y que tiene cola para publicar artículos. Esa labor la dejamos yo. Hice con lo mío que Manolo había hecho el año antes de jubilarse, Manolo Barrio la dejó para hacer la transición, y el año antes de jubilarme yo, la dejamos Julián y yo, y os la dejamos a ti y a Laura, que me estáis llevando con un impulso. Bueno, hemos llegado antes las líneas de trabajo, pero si hay denominados común quizá el siglo XVIII. El siglo XVIII, en los años 70, no estaba todavía muy bien visto, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tránsito. No estaba bien visto, y yo, por ejemplo, no había estudiado absolutamente nada del siglo XVIII cuando estudié la carrera. Es decir, que yo, para mí era un campo absolutamente virgen, en el que tuve que formarme en lectura y todo, porque nunca lo daba tiempo. Se empezaba la moderna, se daba muy bien pues, todas las épocas imperiales, etcétera, pero el siglo XVIII no se llegaba. Yo entré en el siglo XVIII de la mano de Juan Luis Castellano. Fue mi mentor en mi primero durante bastante tiempo, y fue un amigo excelente también durante muchos años. Empecé trabajando en la sociedad económica porque él me lo dijo. Cuando estaba haciendo la tesis, antes de terminarla, él tuvo la oportunidad de participar junto con Javier Lasarte en un estudio propiciado por el Ministerio de Hacienda de Jaime García Llavero, entonces, sobre la Hacienda española en el 18, que hicieron una gran exposición y nos encargaron un libro. El libro me lo encargó a mí. Me encargó a mí que yo entrara con ellos en el equipo. Ese libro para mí fue crucial, porque me obligó a hacer muchas lecturas, me formé mucho en el 18 y ya aprendí mucho, y aquello me gustó. Después de leer la tesis, al poco tiempo, pues tuve la oportunidad, de nuevo gracias a Luis, de entrar en un gran proyecto internacional que fue el proyecto PAPE, un proyecto que pretendía estudiar la administración, el personal de PAPE, las siglas son Personal Administrativo y Político de España en el siglo XVIII. Un proyecto que formaron la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense, el CNRS y el Masplan Institut. Y estaba todo liderado por Jean-Pierre Delier, de la Maison de Ibérique, en Lourdes. Y tenía una gran base de datos, fichada. En el proyecto PAPE entramos varias personas del departamento, etcétera, dirigidos por nosotros. El PAPE para mí
fue también importantísimo. Gracias al PAPE yo pude hacer una línea de trabajo que he tenido durante bastantes años de estudio del personal administrativo y político, de historia social de la administración. He estudiado los colegiales, los bienes de Sevilla, que no podría haberlo hecho sin tener una base de datos dicha. Pero sobre todo el PAPE a mí me sirvió por los contactos que yo aquí tuve que tomar. Buena parte de mis mejores amigas, no solamente profesionales, sino de mi vida en general, como son la profesora María Victoria López Cordón, María Ángeles Teresa Sanpé, Gloria Franco, las conocí en el PAPE. Empezamos trabajando en la administración, luego María Ángeles, Gloria y yo seguimos estudiando la vida cotidiana y desde luego son de las buenas amigas que tengo en mi profesión, que tengo que decir que yo tengo la suerte de que en mi profesión tengo amigas y amigos que lo son de verdad. Cosa que no todo el mundo a veces puede decir. Una cosa son los colegas y otra cosa son los amigos. Bueno, Norma, Jane Casey. Bueno, vamos a ver. Nosotros en la época en que yo me formé era muy difícil salir al extranjero. Bueno, sí salía alguna gente, pero un departamento sin catedrático, porque el Maurice de Juan estudió muchos años y la cátedra sin cubrir. No teníamos contacto. Yo no tuve oportunidad de estar un año en el extranjero. ¿Cómo veo con envidia ahora la gente joven que puede hacer, aunque sea para aprender un idioma? Yo estudié inglés, estudié francés en el bachillerato con mucho esfuerzo, le digo mucho ahora y lo hablo bastante mal. Pero bueno, tuve oportunidad de hacer alguna salida a la Maison de Berry y luego también a la Universidad de Anglia en Norwich, de la mano de un hispanista, Jane Casey, discípulo de John Eliot, que trabajó bastante sobre Granada y que tuvo un contacto muy estrecho con el departamento. También allí, que fue un amigo muy entrañable, uno de mis mejores amigos, lo conocí gracias a Javier. Los contactos con el departamento de Moderna y su investigación sobre Granada llevaron después a que el departamento lo propusiera como doctor honoris causa. Yo tuve la suerte de que gracias a la propuesta del departamento pues fui su madrina en ese año. Ha hablado antes de la relación con los colegas, justamente los congresos, yo creo que es parte importante del departamento. La primera mira a los congresos y los proyectos también coordinados. En fin, ¿qué posibilidades le ve a todo esto? ¿Qué experiencias tiene de ese trabajo? Bueno, el trabajo en común me parece importantísimo. También en las humanidades, es la más importante en ciencia, sin duda, probablemente, pero también en las humanidades. Es decir, estar en un gran proyecto, donde hay un diseño, donde hay un objetivo, donde tú te puedes enriquecer con lo que hacen otros compañeros, con el trabajo de otros, compartir opiniones, concertar. Eso me parece algo importantísimo. Yo he tenido la suerte de participar en muchos proyectos, ya lo he dicho Miguel y no voy a insistir. Primero formando parte de equipo, después auspiciándolo yo misma. Cuando los primeros proyectos que vimos Miguel y yo, solo los dos, eran proyectos pequeñitos, en letras prácticamente se veían muy pocos proyectos, desde luego mi departamento fueron los primeros, pero luego nos han ido habiendo muchos casos. El contacto también el contacto de los congresos a mí me parece esencial. Siempre bromeo cuando me dicen, es que tú vas mucho a los congresos, digo, es que es la única actividad única de nuestra profesión. Y es verdad, pero no solamente eso, sino que es una actividad científicamente muy útil. Bueno, ahora como anécdota quería decir, por ejemplo, que a nuestra decana la conocí en un congreso de hispanistas que fuimos a Varsovia. ¿En qué año fue aquello, Ana? No me recuerdo exactamente. 2006, efectivamente, en 2006. Pero hemos ido a muchos lugares. Independientemente de ir, que por ejemplo, para un historiador el ver los lugares es algo tan importante como leerse un libro o más, desde el punto de vista formativo. También tendría que decir que los congresos siempre son un material inmejorable por lo que supone de contacto con la gente, de aprender nuevas ideas, de ver lo que se está publicando.
sacado a colación la lectura y no puedo desperdiciar esta ocasión, sobre todo que están alumnos. Hoy en día la bibliografía es agradable, por lo menos la que está impresa. En fin, lo tuve por los libros de espacio, yo doy fe de esto. ¿Cómo animar a continuar? Los libros está casi todo. Bueno, era una canción de Bainica Doble que decía todo está en los libros. Pues la verdad es que todo está en los libros. Pero bueno, los que me conocéis, pues ya sabéis cómo hacemos lectura obligatoria a los alumnos. Yo sé que los alumnos muchas veces copian las lecturas, ¿no? Pero un poquito, un 10%, que se lo lean de verdad, le doy por satisfecha. Por eso es muy importante recomendar siempre libros que sean bonitos, que sean amenos, para ver si engancha a los alumnos y que luego lean más. Y desde luego en mi caso, pues no solamente recomendar libros de historia, lo que habéis sido alumnos míos, podéis recordar, como yo en clase pues he citado a Marzo de Música Lainer, he citado a Los novios de Manzoni, o he citado al segundo hijo del mercader de seda, de un autor granadino, porque me parecía que podían dar una visión de la historia a lo mejor más vida que un libro de historia. Entonces la lectura me parece además, quien no lea se pierde uno de los grandes placeres de nuestra vida. Bueno, he mencionado antes la labor de evaluación. Yo me resisto a recordar tu testimonio, pero suele ser una labor callada que lleva mucho tiempo, quita muchas horas, que a veces resulta ingrata, y bueno, tú no la has rehusado, sino todo lo contrario. Bueno, en general no la he rehusado. Tengo que decir que hace unos días rehusé por primera vez participar en una evaluación, que una beca de movilidad que nos mandaban de hoy al pasado mañana, y dije, hasta ahí podemos llegar. Pero bueno, en general he evaluado mucho. Prácticamente desde el año 2000 estoy en el ANED evaluando proyectos. Es una evaluación de los proyectos donde se aprende muchísimo. Yo la recomiendo, porque ves lo que proponen compañeros, cómo piensan los proyectos, de temas que no saben, nada más que con la evaluación del proyecto aprendes cosas. Es muy formativo evaluación. Evaluación de otras cosas, como las becas, como tal, y de la promoción del profesorado, pues es una tarea más ingrata. Es una tarea más ingrata, lleva mucho tiempo, hay que hacerla de forma muy minuciosa, si lo quieren hacer bien, porque la gente se juega mucho cuando pide ser evaluada. Yo procuro siempre hacerlo con la máxima atención posible. Es una cosa que no está pagada, más solito es cuatro de la gorda, tarde y mal, y luego hacerla de cruce, además, casi no merece, casi sería mejor que te regalaran algo, para que te paguen eso. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, y alguna vez te tiene que tocar. Y entonces, bueno, para decir que no, hay que decir primero que sí, muchas veces hacerlo. Y desde luego, quiero decir que soy una defensora de la agencia de evaluación. Y soy una defensora porque pone un toque de objetividad en nuestro trabajo, tanto en la investigación como en la promoción. Y desde luego me parecen importantísimas en la promoción. Las agencias de evaluación pueden corregir desaguisados que a veces se hacen localmente por envidias, por rencillas locales, y eso se corrige con una agencia de evaluación estatal donde no intervienen los propios de la casa. Yo tengo que hacer lo que he sufrido, desde luego soy defensora de este sistema, aunque es manifiestamente mejorable, con todo, pero hay que mejorar. Ahora está muy de moda en la universidad la transferencia. La transferencia en humanidades no suele llevar un componente de impulso económico, pero una fuerte carga social sí que la lleva. Me gustaría que nos contara un poquito, mencionando el aula permanente de formación, me parece un campo muy interesante, pero también el voluntariado, y esto Inmaculada sabe. Bueno, vamos a ver, la transferencia tendría que hacerse más de lo que se hace. Tal y como está montada la carrera académica, pues se hace poca porque no está valorada.
Y la gente considera que es una pérdida de tiempo dedicarte a cosas de transferencia cuando necesitas hacer artículos para tu producción. Pero bueno, alguna cosilla de transferencia yo he hecho, ya estando estabilizada, tengo que decirlo también, en el aula de mayores, en la que participo desde que se creó a principios de los 90, y todos los años he dado clase en una asignatura de Historia de Granada que coordina nuestro buen amigo Mauricio Pardo. Luego también de transferencia se puede considerar el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, una institución venerable que se creó a principios del siglo XX en la órbita de la Institución Libre de Enseñanza y que yo tengo el honor de dirigir ahora. Estoy en mi segundo mandato, el Ecuador de mi segundo mandato. Una asociación modesta, pero que hace cosas de transferencia. Por ejemplo, este año hemos hecho una jornada de historia local en Huelva, coordinada por nuestro compañero Rafael López Guzmán, o un ciclo de conferencias que todos los años hacemos uno, coordinada por nuestra querida compañera Teresa Ortega sobre la dictadura de Primo de Rivera, que se celebra este año el centenario. Es decir, siempre se pueden hacer cosas de transferencia. Otra cosa es el voluntariado. El voluntariado me parece muy importante. Y desde luego, viendo aquí alumnos, yo los animaría a que fueran voluntarios en alguna ONG. Yo he tenido la suerte de ser voluntaria, primero en un proyecto, el proyecto Mirlo, que auspició Antonio Garrido, que era un sacerdote de la pastoral universitaria, nos mandó a todos los profesores un correo diciendo que queríamos participar dando clases de español a inmigrantes. Y he dado durante 8 años clases de español a inmigrantes en ese proyecto Mirlo. Eran alumnos sobre todo senegaleses, también hubo mujeres marroquíes, algunos chinos. Es una experiencia muy buena, es una experiencia muy buena. Te das cuenta de las desigualdades, te das cuenta de lo afortunados que somos, te das cuenta de que se puede, aunque sea un plano de arena, se puede ayudar a los demás. Yo daba clases con clases a la semana, pero luego también cuando surgían problemas, con accidentes, con enfermedades, podíamos hacer labor de acogida con estas personas. Y desde luego, con el voluntariado tengo que deciros que se recibe mucho más de lo que se da. Entonces yo animaría a los alumnos a que fueran voluntarios. Bueno, vamos a ir terminando ya. Trabajo en coautoría, en fin, yo he contado mi experiencia, cómo hacerlo, cómo colaborar, qué riqueza añadida tiene el trabajo en equipo, que vamos inexorablemente hacia él, y hay que hacerlo con entusiasmo. Bueno, yo creo que el trabajo en equipo es muy útil, pero hay que elegir los equipos, sobre todo cuando se firma el trabajo. Yo creo que tiene sentido cuando se buscan, cuando se diseña el trabajo juntos, cuando se buscan las fuentes, cuando se reparten ventas, cuando se reparten las partes, y luego cuando el trabajo, una vez que se ha hecho, se pone en común y se corrige juntos. Es decir, que no se haga un mero agregado de cosas que se juntan, que de verdad se nota mucho y no aporta nada, sino que sea verdaderamente trabajo en equipo. Yo he tenido la suerte de que cuando he trabajado en equipo, contigo ha sido con la persona que más lo he hecho, pues lo hemos hecho de esa manera. Y yo tengo que decir que yo he aprendido mucho de vida. Bueno, la vida cotidiana da para mucho. Cuando empezamos parece que era como una corriente de distintos campos olvidados, pero hoy es casi un enfoque de la historiografía que, utilizando quizá los mismos documentos, pues da una visión nueva. Cuéntanos un poquito tu perspectiva al respecto, dado que llevas 15 años inmersa en la historia de la vida cotidiana. Bueno, yo creo que ya es tarde y no voy a hablar mucho de la historia de la vida cotidiana. Hablar de la historia de la vida cotidiana es hablar de la vida. Es decir, de aspectos que antes se consideraban que no merecían estar en un libro de historia. Aspectos como la sociabilidad, como la cultura material, como el vestido, como la alimentación, como la costumbre, como las diversiones. Todos esos aspectos siempre se han considerado como anécdotas que no merecían. Sin embargo, lo que nos acercamos a la vida del pasado, intentarlo comprender un poco mejor la nuestra, pues tiene sentido la historia de la vida cotidiana, porque al fin y al cabo lo que se estudia pues son las construcciones culturales que le han servido al hombre, a los hombres y a las mujeres a lo largo del tiempo para hacer su vida material, espiritual e incluso afectiva mejor. Entonces,
Por mi parte, ya termino. He recibido de ti parte de la herencia que me deja y de otros muchos profesores la idea de que nos debemos al estudiantado. La universidad sin estudiantes no sería universidad, no le hablamos a las paredes, afortunadamente. Bueno, aprovechando que también están aquí alumnos del grado de Historia, pues dinos, ¿cómo ves el presente, el futuro de los estudios de Historia? ¿Qué les quieres decir a ellos de una manera particular desde tu trayectoria? Bueno, yo me gustaría decirle a los alumnos de Historia que por lo menos lo que concierne a la historia moderna, que es la que yo conozco, porque la hablar de otras, pero me parece que pasa algo parecido. La historia hoy goza de muy buena salud en lo que se refiere a la investigación. Creo que nunca se ha investigado tanto y también, por lo menos en España, como se investiga ahora. Sin embargo, esto no conlleva el que luego esa enseñanza sea valorada. En un mundo como en el que vivimos, cada vez se valora más la ciencia y la tecnología. Yo no digo que estos saberes o estas disciplinas haya que dejarlas de lado, pero no se puede marginar las humanidades. Las humanidades no pueden ser marginadas, a mi juicio. Momentos como los que hemos vivido con la pandemia, o situaciones como las que estamos viviendo ahora, con el cambio climático, con la guerra, con las desigualdades que cada vez se hacen mayores, creo que nos demuestran que las humanidades tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir para intentar que los hombres y mujeres intentemos enderezar un poco el ritmo que lleva, o el rumbo que lleva esta sociedad de consumo, donde se cree que el crecimiento indefinido va a poder seguir siempre, y nos estamos dando cuenta de que no, de que nos cargamos la gallina de los huevos de oro. Entonces, para un cambio de rumbo, esto no se va a hacer sin que haya un pensamiento que nos alumbre y unas personas que lo quieran hacer. Ese pensamiento, a mi juicio, son las humanidades las quienes pueden darlo. Y la historia, ahí tiene algo que decir, porque los historiadores conocemos los procesos del pasado y, bueno, podemos comprender más cómo hemos podido llegar hasta aquí y los riesgos que tienen ciertas actitudes o ciertos comportamientos. Y para enderezar el rumbo tiene que haber gente que lo haga. Mi generación fue una generación que en su momento luchó por las libertades, por la democracia, en un país que vivió la transición de una dictadura. A vosotros, que sois los alumnos de hoy, sois a lo que corresponde conseguir que se dé un cambio en ese rumbo y que se luche por una vida diferente, por otro mundo. Ese lema de otro mundo es posible, pues yo pienso que sí. Yo soy como mi padre y pienso que merece la pena luchar por ello y desde luego os animo a que lo hagáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los entrevistadores, que han sido unos magníficos cicerones en el recorrido que hemos hecho por la vida y por la obra de Inmaculada Arias de Saavedra, y muchas gracias a la maestra Inmaculada por tanta maestría y por tanto magisterio. Tenemos otra vida maestras, aprovecho para recordároslo, el próximo viernes 19 de mayo en el Aula García Lorca a las 12:30, ¿no?, de José Luis Martínez Dueña. Muchísimas gracias a todas y a todos.